Ucrania para nuevamente volver a Brasil. Claro que sí, porque la atención está ahí. Yo me comunico directamente con Gilberto Rodríguez, profesor y coordinador del posgrado de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal ABC. Un gusto tenerte, Gilberto. Un gusto, Carmen Alvarado, participar de su programa y con los telespectadores de Perú y América Latina. Estábamos haciendo un previo análisis ya con Yasmín Calmet, otra politóloga desde Brasil, sobre lo que viene ocurriendo precisamente, las primeras medidas, pero yo quiero analizar contigo, Gilberto, si me permites, los rostros más visibles, bueno, algunas renuncias que vienen ya ocurriendo y sobre todo, muy aparte de las renuncias, ¿de dónde está poniendo el foco el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva sobre el actuar, sobre el comportamiento de la policía cuando se estaba ejecutando este asalto? Algunos estaban tomando fotografías, transmitiendo en vivo y en directo. Estamos hablando de efectivos policiales. Sí, Carmen, es muy importante aclarar a los telespectadores que en Brasil es una federación. Y en todas las federaciones, las competencias son distribuidas por los entes federados. En el caso de la seguridad en Brasil, la seguridad es hecha por los estados. Y Brasilia es considerado, la capital federal, el Distrito Federal de Brasilia es considerado un estado. Entonces, la seguridad pública, la policía militar y la policía civil es de competencia de Brasilia. Lo que pasa es que desde la posición del presidente Lula, el gobierno ha venido trabajando en cooperación y con mucha buena voluntad con el gobernador de Brasilia, que es oposición al gobierno Lula, muy importante decirlo, y para que hubiera una seguridad suficiente y que pudiera garantizar todo el orden público en la capital. Pero en el día de la posición del presidente Lula, já houve problemas que não han sido bem resueltos por el gobierno de Brasilia. Outra coisa, el ex-ministro de Justiça del presidente Bolsonaro ha sido invitado a ser el secretario de Seguridad Pública de Brasilia, una persona que no es confiable y que el gobernador de Brasilia mantuvo su nombramiento para ser el secretario de Seguridad, que en este momento encontra-se en Florida junto a Bolsonaro. Eso es muy importante decirlo. Es decir, hay una apariencia de un complot hecho por este señor que ahora tiene su prisión decretada por la Suprema Corte. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que en el caso de ayer, de domingo, el 8 de enero, en que hubo un intento de golpe de Estado contra el presidente Lula y las autoridades federales, es que la policía de Brasilia, bajo la competencia del gobernador de Brasilia, no ha actuado. Y por eso hay una sospecha muy fuerte de que el gobernador tenía ciencia de que iba a ocurrir una manifestación golpista de invasión de los palacios públicos, de la presidencia, del Congreso, de la Suprema Corte, y no actuó en el momento que debería actuar. Por eso, Carmen, la Suprema Corte, a través del ministro de la Suprema Corte, el juez Moraes, Alexandre de Moraes, ha decidido ayer, en la madrugada de ayer, en este día, hoy, en la madrugada de hoy, ha decidido que el gobernador debería ser apartado de sus funciones por 90 días. ¿Por qué? Para garantizar el orden público y la seguridad en la capital. Ahora, la pregunta es, ¿qué viene después? O sea, sin lugar a dudas, lo que acaba de ocurrir es algo tan grave, tan preocupante, que pone incluso en peligro la democracia de Brasil. Se viene una tolerancia cero por parte del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que otras medidas, porque sin lugar a dudas marca un antes y un después, incluso de la proyección y la mirada que tenía el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, Carmen, yo creo que hay dos tramos de acción. Uno es el tramo del gobierno, el tramo político. El presidente Lula es un liderazgo de diálogo. Entonces, hoy, él va a reunirse con todos los gobernadores y la vicegobernadora de Brasilia, incluso, en una mesa para hablar sobre lo que ha pasado y para prevenir nuevas acciones, porque miren, las acciones no han concluido todavía. Hay manifestaciones en otras capitales del país,
há acampamentos de bolsonaristas que estão planeando interromper carreteras, calles em São Paulo, de onde eu estou, está havendo uma interrupção de uma importante via em la capital do estado. Então, há que planear e prevenir ações que possam passar todavia vão passar nos próximos dias. Isso é, digamos, este é o tema político, não? A ação política. E a outra é a ação judicial, porque os tribunais e a Suprema Corte estão agora com mandados de prisão expedidos, incluso a várias pessoas, há mais de 1.100 pessoas já detenidas desde ayer na capital federal, e a Suprema Corte está ordenando a prisão de pessoas e outras pessoas, incluso financiadores de estos actos van a ser detenidos, Carmen. ¿Hay nombres, Gilberto, permíteme por favor, ya hay nombres de estos financistas? Ya comienza a decirse tal vez a la opinión pública quiénes son, quiénes serían. Sabemos que son algunos empresarios ligados a Bolsonaro, pero más allá de ello, ¿hay más información? Todavía no se ha presentado los nombres porque es muy reciente, hay muchas sospechas y hay la investigación de la Policía Federal y también del Congreso, porque el Congreso va a aprobar una comisión parlamentaria de investigación exactamente sobre este tema de la financiación de los actos antidemocráticos. Y entonces también hay sospecha de que hay financiación que viene desde el exterior, sobre todo de Estados Unidos, de Florida, porque ahí hay una concentración de apoyadores del presidente Bolsonaro. Incluso él se ha hospedado en la casa de un apoyador que está en Florida, que está ahí, que está ya en Orlando. Entonces, esta comisión parlamentaria de investigación que es una comisión política, pero que tiene poderes judiciales por la Constitución de Brasil, va a tratar de hacer esto. Una otra cosa importante, Carmen, es que el presidente Lula ayer ha decretado la intervención federal en la capital. Este es un mecanismo que la Constitución prevé, es un mecanismo constitucional cuando, en algunas circunstancias muy específicas, el orden público se ve amenazado de una manera muy grave. El presidente Lula yo creo que ha sido muy prudente en intervenir en la capital federal. Hasta el 31 de enero, el secretario de Seguridad de Brasilia va a ser una persona de confianza del presidente que ya está actuando para manejar la seguridad de la capital federal. Hasta el 31 de enero es el decreto de intervención federal. Claro que sí, y a una semana nomás, Gilberto, a una semana de la toma de posesión, pues se viene este gran problema y muchos analistas también dicen, bueno, se veía venir, estaban acampando, se estaban organizando, estaban coordinando en todo el territorio de la República Federativa de Brasil. Es decir, en cualquier momento, pues iba a ocurrir un hecho de esta magnitud. Pero claro, la pregunta cae sobre Maduro, porque ¿qué pasó con la inteligencia policial? ¿Qué pasó con el accionar de la policía y también de la seguridad en los exteriores pues, de estas instituciones tan importantes? Miren cómo quedó prácticamente. Hay escenas donde muestran prácticamente todo destrozado, todo destruido. Pero a pesar de eso, Luis Ignacio Lula da Silva, que ha dicho que va a ir a trabajar al Palacio Planalto. Va a seguir ahí y al parecer ese es un gesto positivo ante también unas circunstancias pues, de inestabilidad política, si podríamos denominarlo de alguna forma, en el primer tramo, en la primera fase, en los primeros pasos de su gobierno. Sí, Carmen. El presidente Lula es una persona muy experiente y tiene un equipo político muy experiente de 2 mandatos. Muchos de estas personas han trabajado con el presidente Lula en sus 2 mandatos anteriores y con la presidenta Dilma. Y hay miembros del gobierno que han sido gobernadores de otros partidos, hay una gran coalición política. El hecho de que los bolsonaristas los seguidores de Bolsonaro hayan invadido los edificios de los 3 poderes es una señal de que el golpe es contra el Estado, no contra solamente Totalmente el presidente de acuerdo. Lula. Así es. Entonces,
Lo que hemos visto ayer ha sido algo que para nosotros, los que son en favor de la democracia, no solamente en favor del presidente Lula, en favor de la democracia de Brasil, ha sido uno de los días más tristes de la historia de nuestra república. Porque hay no solamente el tema simbólico de la invasión, pero la destrucción de patrimonio histórico que estaba dentro de los edificios, de telas, de pintores muy famosos, muy valiosos, documentos históricos que han sido destruidos y que estas personas que han hecho esto han que pagar. Pero estas personas que han invadido los edificios son personas que no son liderazgos, quizás uno o el otro, pero hay que buscar los liderazgos y los financiadores para que podamos poner un punto final en esto. El Totalmente. fascismo, los actos fascistas violentos no pueden tener curso en un país democrático como Brasil, Carmen. Gilberto Rodríguez, profesor y coordinador del posgrado en Relaciones Internacionales desde Sao Paulo, muchas gracias por esta comunicación y tratando de entender y la fase, lo que se viene para Brasil en estos momentos y también el papel de Luis Ignacio Lula da Silva, que tiene que ser contundente. Muchas gracias por esta comunicación. Muy buenos días. Muchas gracias.